En el curso de comunicación llegamos al tema de cuento de ciencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces? Que al final de todo cada uno me va a tener que redactar un cuento, ¿ya? Pero para eso tenemos que saber qué es un cuento de ciencia ficción. Nos dice lo siguiente: un cuento de ciencia ficción es una narración, ¿ya? Es una narración que se encuentra hechos ficticios, ¿ya? Relacionados, ojo, con viajes interesales por el mundo. Acá falta, acá no me comí una D. Por el mundo o el espacio, ¿ya? Puede hacer, ojo, relacionado al espacio, robot, vida, ya, vida extraterrestre. Ahí también lo agregan, ¿ya? Hay un error ahí, un horror ortográfico, no es error, es un ¿Dónde, profesor? en extraterrestre y la vida virtual, ¿ya? Ojo, ¿ya? Entonces, si queremos crear nosotros, tenemos que hablar sobre el espacio, robot, sobre extraterrestres o vida virtual. Si se dan cuenta, todas esas partes tienen que ver con ciencia, ¿ya? Si hablamos del espacio, estamos hablando de ciencia. Hablamos de robot, de ciencia. De extraterrestres, lo que dice la ciencia. Vida virtual, de la ciencia, ¿ya? Entonces, todo lo que pueda ser o todo lo relacionado en cuento de ciencia ficción, vamos a hablar sobre ciencia, ¿de acuerdo? Todo lo que dice la ciencia. Y tenemos un mapa, ¿ya? Y nos dice, ¿qué es un cuento de ciencia ficción? El cuento de ciencia ficción narra hechos relacionados, eso es lo que estábamos hablando, con vida extraterrestre, naves espaciales, tecnología. En tecnología podemos hablar lo que es del virtual, robots, puede ser aviones, naves, lo que ustedes quieran sobre la tecnología. Pueden ser computadoras, tablets, celular, de lo que ustedes se puedan imaginar, ya todo lo que es tecnología. ¿El cuento de ciencia ficción tiene su estructura? Sí. Lo esencial: inicio, nudo y desenlace. ¿Ya? El inicio nos dice, presenta el universo donde se lleva a cabo las acciones de la historia, así como el personaje. Okay. En el nudo nos dice, ya, puede representarse por medio del villano o el más poderoso, una revelación sorpresiva o un accidente de último minuto. ¿Ya? El nudo es el contenido principal. El desenlace ya es el final. Al final se puede dejar una o varias puertas abiertas para que el argumento pueda continuar. Es lo de siempre que hay en un texto: inicio, nudo y desenlace. Inicio es como se dicen los personajes, en este caso del cuento. El nudo, la parte principal, y el desenlace es la parte final. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Luego tenemos algo muy importante que nos hace recordar. Herramientas de lenguaje, nos dice. La enumeración sucesiva, ustedes ya saben que se utiliza la coma o punto y coma en una narración. Nos dice que provoca impacto. Asimismo, un vocabulario específico crea la atmósfera de ciencia, de ficción en este tipo de cuentos. Entonces, si quieren enumerar algo, tienen que usar comas, punto y comas, etcétera, etcétera. Si hablan de tecnología, es necesario que en todo su relato tenga vocabulario de tecnología. Si hablan de naves, dentro de su cuento hablarán todo lo que es una nave. ¿De acuerdo? Para esto, para que nos podamos guiar, para que ustedes se puedan guiar, tenemos un cuento, ¿ya? Un cuento y ustedes van a ver, a ver, a ¿Es ver, un video, profesor? sí, un video.
Ya hay, ustedes buscan información, hay un montón de cuentos. Pero la intención es que ustedes creen, no copien, ¿ya? Porque la mayoría quiere sorprender y se copia, ¿ya? Espérense, no he compartido el audio, si no van a estar a lo modo. Ahí va. Ahí está cargando. Por ahí. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí. Muy bien. Cuento 5. El robot desprogramado. Ricky vivía en una preciosa casa del futuro con todo lo que quería. Aunque no ayudaba mucho en casa, se puso contentísimo cuando sus papás compraron un robot mayordomo último modelo. Desde ese momento iba a encargarse de hacerlo todo: cocinar, limpiar, planchar y sobre todo recoger la ropa y su cuarto, que era lo que menos le gustaba a Ricky. Así que aquel primer día, Ricky dejó su habitación hecha un desastre, solo para levantarse al día siguiente y comprobar que todo estaba perfectamente limpio. De hecho, estaba demasiado limpio, porque no era capaz de encontrar su camiseta favorita ni su mejor juguete. Por mucho que Ricky buscó su camiseta favorita y su mejor juguete, no volvieron a aparecer, y lo mismo fue ocurriendo con muchas otras cosas que desaparecían. Así que empezó a sospechar de su brillante robot mayordomo. Preparó todo un plan de espionaje y siguió al robot por todas partes, hasta que lo descubrió con las manos en la masa, tomando uno de sus juguetes del suelo y guardándoselo. El niño fue corriendo a contar a sus padres que el robot estaba roto y mal programado, y pidió que lo cambiaran. Pero sus padres dijeron que de ninguna manera, que eso era imposible y que estaban encantados con el mayordomo, que además cocinaba divinamente. Así que Ricky tuvo que empezar a conseguir pruebas y tomar fotos a escondidas. Continuamente, Ricky insistía a sus padres sobre el villano que se escondía bajo aquel amable y simpático robot, por mucho que cocinara mejor que la abuela. Un día, el robot oyó sus protestas y se acercó a él para devolverle uno de sus juguetes y algo de ropa, y con su metálica voz dijo: «Toma, niño, no sabía que esto te molestaba». Furioso, el niño le respondió: «¿Cómo no va a molestarme, villano? Lleva semanas robándome cosas». Con cierto aire de orgullo, dijo el robot: «Solo creía que no te gustaban y que por eso las tratabas tan mal y las tenías por el suelo. Yo estoy programado para recoger todo lo que pueda servir y por las noches lo envío a lugares donde otra gente pueda darles buen uso. Soy un robot de eficiencia máxima. ¿No lo sabías?». Entonces Ricky, después de escuchar las razones que el robot le explicó, comenzó a sentirse avergonzado. Llevaba toda la vida tratando las cosas como si no sirvieran para nada, sin cuidado ninguno, cuando era verdad que mucha otra gente estaría encantada de tratarlas con todo el cuidado del mundo. Comprendió que su robot no estaba roto ni desprogramado, sino que estaba verdaderamente bien programado. Desde entonces, Ricky decidió convertirse él mismo en un niño de eficiencia máxima y puso verdadero cuidado en tratar bien sus cosas, tenerlas ordenadas y no tener más de las necesarias. Y a menudo compraba cosas nuevas para acompañar a su buen amigo el robot a visitar y ayudar a aquellas otras personas. Muy bien. Ya, lo que han visto es un cuento de ciencia ficción. ¿Qué me dice cómo se llamaba el niño? Ricky. Muy bien. Ricky. El niño se llamaba Ricky, ¿no? Era un niño muy desordenado, cual su familia compró un robot. Si hablamos de robot, ya, es un personaje muy importante cuando hablamos de un cuento de ciencia ficción, ¿ya? A ver, volvamos al tema.
¿Dónde estamos? Aquí. Luego, ustedes tienen su actividad que nos dice lo siguiente. Ojo. Selecciona uno de los temas que a continuación se presenta. Luego piensa en una posible historia de ciencia. El primer título o el primer tema que ustedes pueden elegir es Invasión de humanos a Marte. ¿Ya? Si es una invasión, lógico que van naves espaciales y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Luego nos dice la creación de una máquina del tiempo. ¿Ya? Ustedes pueden elegir cualquiera de los dos temas. ¿Ya? Cualquiera. Solo uno, no me vayan a hacer los dos. Solo uno. Luego de elegir el tema que van a hacer, nos dice, completa el siguiente esquema. ¿Ya? El tipo de texto que van a escribir. ¿Qué tipo de texto será? ¿Quién me dice? Narrativo. Narrativo, muy bien. ¿Ya? Expositivo. Expositivo, narrativo. ¿Ya? Si es un cuento, ¿cuál será? Narrativo. Narrativo. Ya es narrativo. El público, ¿cuál será? Para todos. Para todos. Ya. Para todos. El propósito, Historia. ¿no? ¿Ya? Cuento. El propósito es un cuento, ¿no? El lenguaje, ¿qué tipo de lenguaje van a utilizar? Español. Español, inglés, quechua, aymara. ¿Qué tipo de lenguaje? Español. Ya, el lenguaje, aparte que pongan español, pongan un lenguaje formal o informal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un cuento. No todo lo que van a escribir es algo formal. Ya pongan español, guión formal o informal. Nada más. ¿Ya? Dice, ¿quién será el personaje principal? Cada uno eso va a pensar y va a poner cómo. Por ejemplo, en el cuento que hemos visto, era Ricky y el robot, ¿no? ¿Dónde ocurrirán las acciones? También ya depende de cada uno. ¿Cómo serán los lugares? Ya dependiendo del tema que ustedes tengan. ¿Cómo no te llegué a escuchar? ¿Ya? Eso ya es dependiendo de cada uno qué tema ha elegido. Luego van a hacer lo siguiente. Indica las características de tu personaje a partir del siguiente tema. Por ejemplo, nos dice, el personaje principal se llama, ¿ya? Y abajito hay unas líneas que no se nota mucho, acá hay dos líneas, ¿ya? Ahí pondrán el nombre principal del personaje. ¿Cómo es físicamente? También tienen que rellenar al cuadro. ¿Tiene ojos azules? ¿Cómo es su carácter? Aquí también. Ojo, que en esa parte solo es algo simple, algo, un detalle, algunas cositas nada más. No me vayan a hacer una hoja de cada uno, ¿ya? Son detalles simples nada más, ¿ya? Lo pueden resumir en 2 palabras o en 3 palabras, no hay problema. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna duda? No, profesor. ¿Ya? No. Y nos dice, finalmente escribe tu cuento de ciencia ficción. Profesor, Dime, Alexandra. ¿podemos escribir el mismo cuento ahí? ¿Sí? Si te alcanza, aquí. ¿Ya? Ojo, No, me refiero a que el cuento que vamos a hacer de lo arriba, claro. O de sea, arriba. tú, digamos, has elegido invasión, ¿ya? De humanos en Marte, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Las características de esto lo puedes hacer en la misma hoja. Tipo de texto, quién será el personaje principal y todo. Ahí mismo puedes rellenar. No es necesario que hagas el cuadro en Ya, otra hoja. profesor. Igual lo de acá abajo. Ya. Por eso les decía algo resumido. Ya, lo que es físicamente, 2, 3, 4 palabras nada más que te alcance ahí. Abajo igual, en lo que es cómo es su carácter, igualito. ¿Ya? Ahí mismo. Ya, Lo que sí profesor. no les va a alcanzar es esto.
¿ya? Tienen que crear el Ya, cuento. entonces, Está bien, pero profesor, acá dice, finalmente escribe tu cuento de ciencia ficción, resultado en inicio, nudo y desenlace. ¿sí? Eso vamos a escribir, lo mismo es de la creación de la Claro, máquina del tiempo. claro, eso se saca. Prácticamente lo que has hecho en los mapas, en este lado, Profesor, ahí ¿ya? dice inicio. ¿Ya? Y en el siguiente lado, Profe, en la segunda y en la tercera parte, es un resumen, es algo pequeño. En la tercera parte, ¿ya? Entonces, en la tercera parte, lo vas a hacer profesor, más detallado, como es un cuento, ¿ya? Desde el inicio, el nudo y el enlace. ¿Ya? Ya, no. profesor. A ver, ¿quién tiene preguntas? Ay, Ahí sí todos, la pantalla está desordenado. La pantalla Ahí está dice negra. La pantalla inicio. está en negro. A ver, vamos a compartir. No, ya. Ya. está bien. Si ahí sigue negro, es tu señal. ¿Ya? Ya, ahora sí. Ya se ordenó ya. Está Entonces, desordenado. otra pregunta. Profesor, Dime, Elías. donde dice inicio, nudo y desenlace, no dice nudo, dice nudo. Muy bien. Nudo, ahí está. Ya. ¿Ya? Nudo y desenlace. ¿Ya? Prácticamente en esta parte me van a tener que redactar todo el cuento. Ya que no sean 5 hojas, ya que sea una hoja y Va a media. ser lo mismo, ¿no, profesor? Sí, lo mismo de lo que han Lo digo. rellenado en los mapas de la 2 y la 3. Ya, lo mismo, el mismo personaje, el personaje principal, donde ocurren las acciones y todo eso donde han rellenado el mapa, lo mismo Y en la dije, parte de abajo. ¿Ya? yo dije otro cuento más, No, no. solo es uno, solo es uno. Es que para que Ay, qué bien. rellenen, lo rellenen lo de arriba es lo esencial nada más. Es como para que ustedes se den la idea quién es el personaje y todas esas cosas. Y abajo ya te desplayas y escribes todo el texto completo. Ya, pero es el mismo cuento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? No. ¿Nadie? No. No. ¿Entendieron todo? ¿Sí? Muy bien. Eso entonces sería todo